Ya. Muy buenas noches, chicas. Hoy día vamos a dar inicio a los primeros temas de lo que son las asesorías de gastro de la rotación 3 y 4 y vamos a empezar primero con todo lo referente a patologías de esófago, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que en realidad es una de las patologías más consultadas vía consultorio externo, ¿ya? Muy difícil que vayas a ver en lo que es hospitalización, un NERGE, a lo mejor podrías ver complicaciones de este, ¿ok? Entonces, en lo que es el índice, vamos a abarcar, siempre me gusta iniciar con un poco de conceptos anátomo, fisiológicos, para reconocer lo normal de lo anormal, ¿ok? Epidemio, la fisiopato, siempre importante para poder entender la clínica y la terapéutica de la enfermedad. Eh, y finalmente, complicaciones. Entonces, a ver, aquí tenemos esta imagen. En realidad, esta imagen con lo que quiero que se queden es lo siguiente. Ustedes pueden ver, ya, ustedes pueden ver que acá en la parte superior está el esfínter esofágico superior y acá abajito el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Aquí ven todo ese tubito que es flexible, que es el esófago, y bueno, obviamente este tubito conecta la boca con lo que es el estómago, ¿no? Entonces en ese tubito pasa la comida, pero para eso tiene dos puertas que son los esfínteres que les he comentado. El esfínter esofágico superior eh, tiene lo que es el músculo estriado, como pueden ver aquí en la imagen, el músculo estriado, y este musculito es voluntario, o sea, la deglución es un proceso voluntario, si se dan cuenta. Y el esfínter esofágico inferior tiene lo que es el músculo estriado, perdón, el músculo liso, este de acá, que este sí es involuntario, ¿ok? Porque ustedes no es que voluntariamente deciden que la comida del esófago pase al estómago, no, eso es un acto involuntario, en cambio la deglución sí es voluntaria. Y si se dan cuenta, aquí abajito, lo que nos importa más de estos dos esfínteres realmente es el de abajo, ¿ya? O sea, la mayoría de patologías, la mayoría de lo que son algunos trastornos motores, su fisiopatología radica en problemas del esfínter esofágico inferior. Entonces nos vamos a abocar más a esto. Si se dan cuenta, tiene irrigación, lo que es sensitiva, irrigación motora. Entonces vemos que una de sus irrigaciones más importantes está dado por el nervio vago, que es el azulito. Ya el nervio frénico también está. Y bueno, acá, de una manera como que más micro, podemos ver que para ese músculo liso que les dije, ¿qué es lo que estimula la contracción de ese músculo liso? Obviamente, la liberación de acetilcolina. Acuérdense, la acetilcolina ayuda a contraer, ¿no? Y por otro lado, también tenemos otra sustancia, el BIP y el óxido nítrico, que son sustancias que ayudan a relajar, ¿ya? Inducen una relajación del músculo, ¿ok? Entonces, es importante que entendamos estos conceptitos porque luego eso nos va a ayudar a entender por dónde va el problema, la fisiopatología, la farmacología, entre otros, ¿ok? A veces han venido preguntitas como que el esfínter esofágico inferior está constituido por un músculo estriado, verdadero o falso, falso. Está constituido por un músculo liso que es de carácter involuntario. ¿Ok? No se olviden de eso. Bueno, este concepto, que es algo que también a veces le vienen los pacientes o los doctores preguntan, la barrera antirreflujo, eh, para que tengan claro, el reflujo es esa regurgitación del contenido gástrico y o gástrico duodenal que asciende hacia lo que es el esófago, ¿ya? Entonces, eh, puede haber un reflujo fisiológico o también patológico, ya lo vamos a ver a continuación, pero para que sepan ese es el concepto de reflujo. Entonces nosotros tenemos una barrera
antirreflujo, porque evidentemente ese contenido que regurgita del estómago del duodeno tiene mayor acidez y tiene algunos jugos pancreáticos, jugos gástricos, pues, ¿no? Que obviamente pueden, si es muy persistente, puede dañar el esófago. Entonces, mi barrera antirreflujo está constituida por el ligamento frenoesofágico, el esfínter esofágico inferior, que es el verdecito, que ese es como que aquí el principal, el protagonista. Luego la crura diafragmática y el ángulo de Gis. Esos cuatro, no se olviden, por favor. Ya, entonces aquí está lo que yo les decía, ¿ya? Aquí está lo que yo les decía, el reflujo gastroesofágico puede ser fisiológico o puede ser patológico, ¿ya? Cuando yo hablo de un reflujo gastroesofágico fisiológico, estos dos conceptos también son preguntas de examen. Fisiológico es cuando es asintomático. ¿Qué quiere decir que es asintomático? Que no me causa pirosis, que no me causa malestar, ningún dolor, ¿ok? Totalmente asintomático. Y también en frecuencia caracterizamos a un reflujo gastroesofágico fisiológico cuando es menor a 50 episodios en 24 horas, ¿ya? En cambio, ¿cuándo puede haber un reflujo fisiológico? Por ejemplo, después de comer comidas grasas, consumo de alcohol, y más o menos dura 7 segundos, ¿ya? Un reflujo fisiológico, más o menos 7 segundos. Ahora, el reflujo patológico, que es un reflujo sintomático. Lo contrario fisiológico, ¿no? Que te puede causar pirosis, dolor retroesternal, alguna molestia. Entonces, en frecuencia se define como un reflujo gastroesofágico que tiene más de 50 episodios de reflujo en 24 horas y hay injuria tisular del esófago, ¿ok? Que puede ser macroscópica, que se evidencia en la endoscopía, o microscópica, que se evidencia en la biopsia. Por otro lado, tenemos lo que es el ERGE, ya la enfermedad de reflujo esofágico. Este es un trastorno de carácter crónico, ¿ya? ¿Por qué crónico? Porque está relacionado con un flujo retrógrado de contenido gastroduodenal persistente, ¿no? Que ya no cumple con las características de un reflujo fisiológico, es decir, que va a empezar a producir síntomas y que su frecuencia es mayor de 50 episodios en 24 horas. Entonces, si esto persiste a la larga, va a causar ya la enfermedad que se llama ERGE, enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Entonces, esto resulta en un variado espectro de síntomas, complicaciones con o sin daño tisular. Y la esofagitis por reflujo es una de las principales complicaciones del ERGE. Es la inflamación del epitelio esofágico que puede ser visto a nivel endoscópico, o sea, macroscópico, o a nivel histológico. Y bueno, lo que es este epidemio, hay una mayor prevalencia en el sexo masculino. Es la patología más frecuente del esófago y es es uno de los principales motivos de consulta externa en gastro. Ahora, hemos dicho que el ERGE tiene un amplio cuadro clínico con síntomas esofágicos y extraesofágicos, pero también tiene importantes complicaciones, ¿ok? Una puede ser la ulceración esofágica, otra la estenosis esofágica, otra el esófago de Barrett, que seguro ya lo han escuchado, es una metaplasia escamosa, es una lesión premaligna al adenocarcinoma de esófago, y también la hemorragia. Todo esto, ¿por qué, chicas? Porque recuerden que lo que refluye es contenido gástrico, que puede ser o gástrico duodenal, ¿no? Y ahí lo que hay son enzimas, es contenido ácido, o contenido excesivamente alcalino, ¿no? Acuérdense de eso. Y todo eso daña mi epitelio esofágico, que obviamente no está acostumbrado a tener contacto continuo con esas sustancias. Ya. Con esto, si no entendemos bien esto, ya vamos a entender mucho mejor todo lo que viene. A ver, permítanme un ratito.
Mm, ya. Entonces, en lo que es la fisiopatología vamos a tener por un lado la falla en mecanismos de factores defensores, o sea, las defensas van a empezar a fallar y por otro lado aumenta los factores agresores, ¿ya? En lo que son fallas mecanismos de factores defensores, primero tenemos la falla de la barrera antirreflujo, ¿no? Nosotros ya vimos los 4 componentes, pero dijimos que sobre todo el protagonista aquí es el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a haber una disfunción de esta. Podemos tener 3 escenarios. O que haya una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, como ven en esta imagen, este esfínter, una vez que pasa la comida hacia el estómago, debe cerrarse, ¿no? Para que no haya regurgitación, debe cerrarse. Pero va a tener relajaciones transitorias, o sea, se va a relajar y se va a abrir transitoriamente, intermitentemente, y en esos momentos de relajación el contenido gástrico va a refluir hacia el esófago. ¿Ok? Entonces, este es uno de los mecanismos de disfunción del esfínter esofágico inferior. Otro es que haya una presión intraabdominal mayor que la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, esa presión intraabdominal va a estimular la regurgitación del contenido gástrico hacia arriba, o sea, hacia el esófago. Por ejemplo, esto clínicamente lo podemos ver un paciente obeso, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo para alergia. Y bueno, también puede haber lo que es hipotonía del esfínter esofágico inferior, o sea, que no pueda ser capaz de contraerse bien. La hipotonía la puedo medir con lo que es el examen de la manometría, ya la vamos a ver después, pero la manometría puede ver todo lo que son problemas de peristaltismo, de contracciones musculares, en lo que es el esófago. Entonces, yo cuando digo que un esfínter esofágico inferior es hipotónico, cuando tiene una presión menor a 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Este dato también no se olviden, no sé si se lo dicen en su TEO, pero sí he visto que vino en algún examen. Y bueno, es una pregunta que los doctores siempre como que la hacen en la práctica clínica. Ya. Segundo, falla en el clearance esofágico. Ya, el clearance esofágico es un mecanismo de defensa el cual va a limitar la duración del contacto entre el ácido y el epitelio esofágico. ¿Ya? Nosotros dijimos que tenemos un reflujo fisiológico y también existe reflujo patológico. Entonces, sea cual sea este escenario, el clearance esofágico va a ser la segunda línea de defensa que va a ayudar a que ese ácido que regurgite en el contenido alimentario desde el estómago eh, tenga el menor contacto posible con el epitelio esofágico. Entonces, aquí se compone de 2 factores, ¿ya? Uno es el peristaltismo. ¿Qué hace el peristaltismo? Mediante lo que es la deglución de comida, hace que se depure el volumen regurgitado, o sea, que regrese al estómago. Como que el peristaltismo es el movimiento, pues, ¿no? Entonces hace que se depure el volumen regurgitado, lo devuelve abajo al estómago. Y por otro lado tenemos lo que es la depuración química, que es mediante la salivación, porque la saliva es rica en bicarbonato. ¿Qué dijimos? Que tiene el estómago ácido. ¿Qué hace el bicarbonato? Neutraliza al ácido residual de ese contenido regurgitado. ¿Ok? Entonces el peristaltismo depura el volumen regurgitado y la salivación es un tipo de depuración química, gracias a que la saliva es rica en bicarbonato, ¿ya? Acuérdense bien de esto. Entonces, lo que pasa en el reflujo patológico es que esta línea de defensa se va a ver afectada, ¿no? Hay una disminución de peristaltismo, como pueden ver, y una disminución de salivación. Bueno, el tercer punto, sobre todo los que más preguntan son los 2 primeros, ¿ya? El tercer punto es un tema de resistencia tisular. Nosotros tenemos determinadas estructuras, factores a nivel preepitelial, factores epiteliales y factores posepiteliales. ¿Cuál es el tipo de epitelio
del esófago, el epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Estoy viendo eso. Epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Entonces, en lo que son factores preepiteliales, nosotros tenemos la capa de moco, la capa de bicarbonato, que son capas protectoras. ¿Quién produce el moco y el bicarbonato? Las prostaglandinas. ¿Te suenan, no? Las prostaglandinas. ¿Ok? Por eso dentro de lo que es la terapia farmacológica, a veces hay análogos de prostaglandinas, o sea, prostaglandinas sintéticas, ¿no? Porque estos son protectores del epitelio del esófago. Por otro lado, factores epiteliales, estructurales y funcionales. Y en los factores posepiteliales, uno que sí quisiera resaltar es el flujo sanguíneo. ¿Por qué es importante el flujo sanguíneo? Porque en caso de que haya un daño epitelial, el flujo sanguíneo contribuye a la reparación, ¿ok? Entonces, ¿en quién es menor el flujo sanguíneo? Por ejemplo, en pacientes mayores, en pacientes que tienen aterosclerosis. Ahí se ve comprometido su flujo sanguíneo. Y cabe resaltar que las lesiones en el esófago también son un poco más difíciles de restaurarse, ¿ok? Su tejido es más difícil de restaurarse. Ya. Aquí tenemos como último punto, aquí era 4, vaciamiento gástrico retardado, ¿no? A veces un factor que puede condicionar a que hay una regurgitación es que el contenido gástrico del estómago se demore en vaciarse, ¿ok? A veces esto puede ser a una estenosis antropilórica. Acuérdense que el antropíloro está en la parte final del estómago, ¿no? Está en conexión con el duodeno, con el intestino delgado. Entonces, a veces esto puede estar estenosado y eso hace que se retenga la comida en el estómago, ¿ok? Y clínicamente, ¿cómo lo podemos evidenciar? El paciente come y unas 5, 6, 7 horas después, vomita. Y se supone que uno hace digestión en unas 3 horas más o menos, ¿no? Entonces, que vomite después de 6 horas de comer, ¿qué te indica? Que ha habido un vaciado gástrico bien lento. Y esto puede ser indicativo de estenosis antropilórica. Ahora, antes de pasar a factores agresores, este cuadrito sí se los recomendaría que... Ay, me moví. Ya. Sí se los recomendaría que se lo aprendan bien, ¿ya? Yo sé que son bastantes nombres, pero realmente sí te va a venir. Te va a venir una, dos o hasta 3 preguntas a veces, ¿ya? O sea, cuáles son las sustancias que aumentan la presión del esfínter esofágico inferior, cuáles son las que disminuyen. Acuérdate, esas que disminuyen son las que el paciente con ERGE debería evitar consumir. ¿Por qué? Porque ya de por sí los pacientes con ERGE tienen hipotonía del esfínter esofágico inferior o relajaciones transitorias, ¿no? Entonces lo que queremos evitar es que disminuya más la presión de ese esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son? Algunas hormonas como la secretina, la TSK, el glucagón, la progesterona, también el óxido nítrico, justo eso lo vimos, ¿no? El óxido nítrico relaja y la acetilcolina aumenta la presión. Algunos medicamentos como nitratos, calcio antagonista, morfina, barbitúricos, teofilina, algunos alimentos como grasas, chocolates, etanol, menta, alcohol, ¿ya? ¿Y cuáles son los que aumentan? La gastrina, la motilina, la sustancia P, los agonistas colinérgicos, algunas drogas como la metoclopramida, la domperidona, cisaprida y las comidas ricas en proteínas. Ya, todo eso, sí, les recomiendo que vean la pena. Y bueno, en lo que son factores agresores, tenemos principalmente 4. Primero es el jugo gástrico refluido, ¿ya? Dijimos que puede ser jugo gástrico más menos también contenido duodenal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros a nivel del estómago? Es lo que es el ácido clorhídrico y es la pepsina, ¿no? Entonces, el ácido clorhídrico tiene un pH bien bajo, un pH que normalmente
el epitelio esofágico no está acostumbrado a tener contacto con este. Por eso cuando hay un contacto recurrente, esto va a causar una erosión, ¿no? Una inflamación, un daño del epitelio esofágico. A nivel del jugo duodenal, tenemos lo que son los ácidos biliares. Acuérdense que al duodeno llegan los ácidos biliares, llega el jugo pancreático y sobre todo cuando llega más ácido biliar, cuando uno ingiere más grasas. Es por eso que una contraindicación para el paciente con ERGE es, bueno, no una contraindicación, pero una recomendación de modificación de estilos de vida es que disminuya su consumo de grasas. Ya. Luego tenemos alcohol y tabaco, que son sustancias que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y aumentan la amplitud de la onda peristáltica, o sea, hacen que el peristaltismo sea más lento. Medicamentos que disminuyen la presión esofágica, la presión del esfínter esofágico inferior que ya vimos arriba, algunas hormonas que sobre todo enlentecen el vaciado gástrico, ¿ya? Están relacionados con eso. Diazepam, atropina, dopamina, calcio antagonistas, narcóticos, teofilina. Y también tenemos un factor anatómico que se han preguntado, que es la hernia hiatal, ¿ya? Es esta hernia hiatal tipo 1, está acá, que como ven, toda esa masita, esa hernia, va a hacer que disminuya la presión del esfínter esofágico inferior y también va a disminuir lo que es el clearance esofágico, ¿ya? Esos son sus mecanismos. Pero ese es el factor anatómico que un paciente, que puede condicionar a tener ERGE a un paciente. Y bueno, esto acá es como un resumen de todo lo que les he dicho. Lo modifiqué un poquito desde la teoría, le agregué algunos datitos para completarlo. Y esto es más que todo como para que ustedes, a partir de este esquemita, pues repasen, ¿no? Con un Active Recall, ustedes mismos expliquen los mecanismos de la fisiopatología. Porque como ven, con eso vamos a entender bastante bien lo que es la clínica esofágica y lo que es el tratamiento farmacológico. Ya, acuérdense que casi todo radica en que hay una disfunción en el esfínter esofágico inferior. Puede ser un esfínter hipotónico con relajaciones transitorias o secundario un aumento de presión intraabdominal, por ejemplo, por una hernia hiatal, un paciente obeso, ¿ya? Entonces, esta disfunción del esfínter va a llevar a una incompetencia de la barrera antirreflujo, que el esfínter es uno de sus 4 componentes, ¿no? Y finalmente un reflujo patológico, y a esto se le suman los factores agresores, ¿no? Los factores del contenido del reflujo gástrico, del contenido gastroduodenal, más o menos otros factores como el consumo de alcohol, tabaco, algunos medicamentos. Y por otro lado, no olvidar que también otros mecanismos defensores se pueden ver disminuidos, ¿no? Como el clearance esofágico, donde tenemos la depuración de volumen mediante el peristaltismo, la depuración química mediante la salivación. Y la barrera mucosa, ¿no? Se compromete lo que es el moco, la producción de moco, la producción de bicarbonato, que son mecanismos defensores del epitelio esofágico. ¿Ok? Con todo eso, así más o menos como yo les he hecho repaso, obviamente con sus propias palabras, se lo pueden ir explicando. Y ya, en lo que es diagnóstico, tenemos que en diagnóstico a mí siempre me gusta incluir no solamente los exámenes auxiliares, los exámenes complementarios que vamos a usar, sino partir desde la clínica, ¿no? Porque si yo parto desde la clínica es porque he hecho una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, y aquí quiero recordarles que ustedes pues en su práctica clínica, bueno, al menos yo roté en el Hipólito, creo que la mayoría rota del Hipólito, si es que no es en el Loaiza, pero te das la oportunidad de ver a los pacientes hospitalizados y muchas veces te dan la chance de hacer historias clínicas, ¿no? Entonces,
aprovecha bastante en entrenarte en eso. Yo sé que a veces es un poco tedioso, pero precisamente esa va a ser una de tus principales chamas en el internado, en el Iterum, cuando estés como médico general los primeros años. Y además hay que saber, hay que ir entrenando pues esa capacidad de preguntar, de hacer unidad clínica. Por ejemplo, si yo estoy sospechando en que mi paciente tiene una cirrosis, ya ectoscópicamente por algunos signos que tiene, voy a abocar mis preguntas a signos de cirrosis y de patologías diferenciales, ¿no? De diagnósticos diferenciales. Entonces, igual acá en lo que es ERGE, que es un motivo de consulta externa bastante frecuente, es importante que ustedes manejen cuáles son los síntomas esofágicos, pero también los extraesofágicos, para que puedan detectar de manera precoz la patología y así evitar complicaciones mayores, porque como ya hemos visto y vamos a ver, el ERGE realmente sí tiene complicaciones bien feas, que con un diagnóstico y tratamiento precoz se pueden evitar. Entonces, dicho esto, ahora sí paso a tocar el primer punto del diagnóstico, que es el diagnóstico clínico. Y bueno, acá primero tenemos los síndromes esofágicos, los síndromes sintomáticos, que es primero el síndrome de reflujo típico, que es clásicamente los síntomas que la mayoría de pacientes presenta, que es la pirosis. La pirosis es el síntoma más frecuente, ¿ya? Es esa sensación de ardor retroesternal, ¿ya? Hay que diferenciarlo bastante bien de lo que es el dolor retroesternal, que es más de origen cardíaco, ¿no? Este es un ardor. Y la regurgitación es esa sensación de que refluye. Sí, doctora, refluye la comida y a veces la comida que ingerí regresa a mi boca y la tengo en mi boca. Ya, esa es la regurgitación. Y este es un síntoma más específico de alergia. También tenemos síntomas dispépticos, que es ese disconfort que tenemos en el hemiabdomen superior, como que tirarse constantemente eructos, sentir distensión abdominal, como el estómago hinchado, así que algunas veces te dicen, sí, yo me hincho después de comer, o llenarse demasiado rápido. Todo eso es síntomas de la dispepsia, ¿ya? Y estos forman parte del síndrome de reflujo típico, esta clínica que te acabo de decir. Por otro lado, también tenemos el síndrome de dolor torácico por reflujo, ¿no? Estos son síndromes sintomáticos, pero también tenemos otros síndromes con lesión esofágico. O sea, hay algunos signos clínicos que quiero que te lleves bien, que a veces te los ponen en casos clínicos, pero también es importante para tu práctica clínica. Hay signos clínicos que no puedes pasar, o sea, no puedes dejar de preguntarlos porque te pueden orientar a sospechar de una complicación de alergia. Por ejemplo, una complicación es la esofagitis por reflujo, ¿no? Dijimos que es esa inflamación del esófago que puede ser microscópica o macroscópica. Entonces, yo como sospecho de esofagitis y mi paciente presento dinofagia, que es dolor al pasar, ¿ya? Otra complicación, estenosis por reflujo. Yo cuando sospecho de estenosis por reflujo, cuando mi paciente tiene dificultad para tragar intermitente, o sea, no siempre, de vez en cuando, que es la disfagia, dificultad para tragar. Y luego otra complicación, el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia intestinal que es una lesión premaligna del adenocarcinoma de esófago. Por ejemplo, yo cuando sospecho de esófago de Barrett de repente o de adenocarcinoma de esófago, cuando mi paciente ya tiene síntomas constitucionales, ¿no? Baja de peso, anorexia, pérdida de apetito. Ya, sobre todo lo puedo sospechar en pacientes mayores, ¿no? O con un ERGE de larga edad. Luego, otra complicación son las úlceras esofágicas, que clínicamente se pueden evidenciar con hemorragia digestiva alta, ¿no? Por ejemplo, con hematemesis o también con melena, ¿ya? Entonces, estos son como que las red flags que no puedes dejar de preguntar siempre, que te hacen sospechar de complicaciones del ERGE. Y todo esto que hemos mencionado primero son los síndromes esofágicos, porque también
existen los síndromes extraesofágicos, ¿ya? Esta enfermedad es bastante florida en lo que es su clínica. Es importante saberlo porque los síntomas extraesofágicos es como que la clínica típica, ¿no? Pero también no hay que dejar de preguntarnos. En asociaciones ya establecidas tenemos el síndrome de tos por reflujo, ¿ya? Esta es la clínica atípica más común del ERGE, el síndrome de tos por reflujo. Por eso lo he puesto en un cuadrito rojo. Pero es importante descartar primero causas respiratorias, ¿no? O sea, cuando viene un paciente con tos, tú lo primero que piensas es, ya, tendrá algo de origen respiratorio o hasta cardíaco, ¿no? Una vez que descartas eso, ya una posibilidad podría ser el ERGE. Tenemos el síndrome de la laringitis por reflujo, síndrome de asma por reflujo, síndrome de erosión dental por reflujo y también en lo que son los niños tenemos la apnea, ¿ya? La apnea, que puede causar hasta muerte súbita en el niño. La apnea del sueño. Luego otras asociaciones propuestas son la faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, otitis media recurrente, ¿ya? Pero las que más les pueden preguntar definitivamente son las asociaciones establecidas extraesofágicas. Y bueno, obviamente los síndromes esofágicos. En lo que es la endoscopía, este es uno de los medios de diagnósticos del ERGE. Y la pregunta es, ¿a todos los pacientes que tienen clínica de ERGE se les hace endoscopía? No, no a todos realmente, ¿no? Ojalá se pudiera hacer a todos porque si haces la endoscopía te permite ver las lesiones macroscópicas, pero también biopsiar, ¿no? Porque hay lesiones también que no pueden ser vistas en endoscopía, pero sí a la microscopía. Entonces, hay algunos indicaciones para la endoscopía, por ejemplo, que el paciente presente estas red flags que les mostré arriba, ¿no? Que indican ya posibles complicaciones de la enfermedad. Y ya la vamos a ver un poco más en nuestro algoritmo diagnóstico de abajo. Ya, pero que sepan que la endoscopía es un medio de diagnóstico del ERGE, te permite ver lesiones macroscópicas en el epitelio. Acuérdense, el epitelio del esófago es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Entonces, tenemos la clasificación de Los Ángeles, que son 4 grados. El grado A, lesiones menor o igual a 5 milímetros, ¿ya? Que no superan 2 pliegues de la mucosa. El grado B son lesiones de más de 5 milímetros que no se extienden en la parte superior de 2 pliegues de la mucosa. Los pliegues de la mucosa son los que conforman toda la circunferencia del esófago, por acaso. El grado C es 1 o más lesiones de mucosa que abarcan al menos el 75%. Esta línea rojita que ven acá, abarcan al menos el 75% de la circunferencia del esófago, y el grado D ya son 1 o más lesiones que ya abarcan más del 75%, como pueden ver acá, de la circunferencia del esófago. ¿Ok? Esa es una clasificación para hallazgos endoscópicos, y a veces los ponen en los informes. Si ustedes tienen la chance de entrar a una endoscopía, en los informes lo describen con la clasificación de Los Ángeles. Y bueno, acá recordar que de acuerdo a los hallazgos endoscópicos y haciendo unidad clínica, podemos podemos clasificar en los pacientes sintomáticos, en pacientes con ERGE no erosiva, erosiva o complicada. Los pacientes con ERGE no erosiva es que tienen la clínica de ERGE, todos los síntomas esofágicos, por ahí algún extraesofágico, pero que su endoscopía sale limpia. O sea, hay una disociación clínica endoscópica y es en el 50 al 70% de pacientes. ¿Esto te descarta ERGE? No, porque la lesión a lo mejor puede ser microscópica, ¿no? O puede ser un ERGE no tan avanzado, ¿ya? ERGE no erosiva, disociación clínica endoscópica, que es la mayoría de pacientes.
Luego tenemos la alergia erosiva en el 30 al 50% de pacientes, donde sí hay una evidencia de lesión esofágica en la endoscopía, que, que también va en concordancia con la clínica, ¿no? O sea, acá hay clínica y hallazgos endoscópicos, en pocas palabras. Y en la alergia complicada, ya estamos hablando pues de hallazgos endoscópicos que indican esófago de Barrett. Podemos encontrar en la endoscopia una estenosis en cierta zona del esófago, la broncoaspiración, que es otra complicación de la alergia, o ulceraciones, ¿ya? Y en el diagnóstico también les dije que uno hace endoscopía y si ve algunas lesiones sugestivas, macroscópicas, pues biopsia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante biopsiar? Porque la biopsia me va a permitir estudiar la histopatología de la lesión, ¿no? O sea, yo normalmente sé que mi epitelio es epitelio plano estratificado no queratinizado. Pero ¿qué pasa si ese epitelio ha sufrido una metaplasia? Recordemos, concepto básico de patología 1 que aprendimos, es que la metaplasia es una adaptación celular que responde a un estrés constante. En este caso, ¿cuál es el estrés? El reflujo, ¿no? O sea, mi epitelio esofágico no está acostumbrado a un reflujo ácido, a un reflujo con contenido de jugos gástricos, duodenales. Entonces, ¿qué hace? Se adapta. Y para adaptarse va a crecer otro tipo de epitelio. Se va a reprogramar como que el epitelio del esófago y va a decir, ya no vamos a tapizarnos de epitelio plano estratificado no queratinizado. Ahora nos vamos a tapizar de un epitelio intestinal que sea más resistente a ese reflujo. Entonces, eso es lo que se llama metaplasia intestinal. Y metaplasia intestinal es el hallazgo histológico, pero su otro nombre es esófago de Barrett. Típica pregunta, ¿qué es el esófago de Barrett? Es una metaplasia intestinal, por favor, ya. Acá está, mira, aquí se los he puesto. El epitelio escamoso cambia un epitelio cilíndrico intestinal que está conformado por células calciformes, ¿ya? Entonces, la metaplasia intestinal o esófago de Barrett puede progresar a lo que es una displasia de alto grado o bajo grado, que es una lesión premaligna, y esta puede progresar a lo que es un adenocarcinoma. Y mira, acá se ve bien bonito. El epitelio escamoso y por otro lado, el epitelio cilíndrico de tipo intestinal. Está acá. Aquí se ve la metaplasia. Como de escamoso se pasa a cilíndrico. Ese es el famoso esófago de Barrett. Y bueno, luego tenemos lo que son las pruebas funcionales. Todavía nos siguen enseñando en teoría cuál es el gol estándar, la pH-metría, ¿no? Que monitoriza lo que es el pH de la zona distal del esófago en 24 horas. Miren, te ponen como una sonda de control de pH en 24 horas y eso te puede definir el diagnóstico de una enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? En correlación, obviamente, con los hallazgos clínicos. ¿Se suele hacer? No, realmente no se suele hacer. Pero para términos de exámenes, de práctica, ese es el gol estándar. Luego tenemos la impedanciometría, que reconoce y diferencia el ácido, y la manometría esofágica, que les dije que era esta prueba que me ayuda a descartar problemas motores de esófago y mide presiones, ¿ya? La manometría mide presiones, quédense con ese concepto. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar? Sabiendo mi fisiopatología, ¿qué es lo que yo me imagino que puedo encontrar en un ERGE? La disminución de las ondas de peristaltismo, que es parte del compromiso del clearance esofágico, acuérdense, y también una hipotonía del esfínter esofágico inferior, es decir, una presión menor a 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y esa parte, por favor, no se olviden nunca esa parte. ¿Cómo yo diagnostico mi esófago de Barrett? Criterio endoscópico más criterio histológico. Criterio endoscópico, bueno, mediante endoscopía, como su mismo nombre lo dice, y el criterio histológico es mediante la biopsia y el estudio microscópico. A ver,
¿Cuáles son hallazgos endoscópicos que me pueden sugerir esófago de Barrett? Disculpen que ahorita no puedo escribir, mi pencil se me perdió. Me voy a comprar otro esta semana y les prometo que este fin de sí o sí ya les puedo escribir mejor todos los datitos que les estoy diciendo, ¿no? Pero igual lo digo pausado como para que no se pierda la idea. Entonces, ¿cuáles son los criterios endoscópicos de esófago de Barrett? Encontrar un esófago rojo con estas manchas rojo salmón, así se llama, rojo salmón, ¿ok? Esto es sugestivo de esófago de Barrett. Y también que la unión esófago-gástrica con la unión escamocolumnar estén muy distanciadas. A ver, aquí. La unión, ustedes saben que la parte distal del esófago se une con el estómago, ¿no? Entonces, el estómago tiene un epitelio columnar y el esófago tiene un epitelio escamoso. Entonces, la unión del estómago y el esófago debe estar en concordancia a la misma altura de la unión escamocolumnar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando esa unión escamocolumnar asciende? ¿Qué quiere decir eso? Que el epitelio columnar está en zona de esófago, en la parte distal del esófago. Esto me indica que ha habido una metaplasia intestinal, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que la parte distal del esófago ya no tiene epitelio escamoso, sino que se ha transformado en un epitelio columnar, ¿no? Que dijimos que eso es metaplasia intestinal, esófago de Barrett. ¿Ok? Entonces, en criterio endoscópico tengo el epitelio rojo salmón, que se puede ver ahí nomás, o sea, con la endoscopia se puede ver como que esa zona bien rojiza, como pueden ver en la imagen. Y se puede evidenciar que la unión escamocolumnar o líneas Z, como pueden ver aquí en la imagen, ha ascendido. Está muy distante a la unión anatómica del esófago con el estómago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha habido una metaplasia intestinal. ¿Ok? La distancia más o menos no debería exceder de 1 centímetro, pero cuando la distancia, acá pueden ver que la unión esófago-gástrica, en comparación con la unión escamocolumnar, tiene una distancia más o menos de 4 o 5 centímetros, ¿ya? Eso no es normal. La distancia no debería ser mayor de 1 centímetro, ¿ok? Ese es otro de los hallazgos endoscópicos. Y microscópicos, bueno, obviamente es encontrar metaplasia intestinal, ¿no? ¿Ok? Ese es el criterio histológico, encontrar en la biopsia metaplasia intestinal. Así es como que se hace el diagnóstico de esófago de Barrett. Y bueno, ya terminando, bueno, acá no les puedo escribir con el pencil ahorita los objetivos del tratamiento, pero en pocas palabras también lo tienen en su teoría, es aliviar los síntomas de mi paciente, síntomas esofágicos y extraesofágicos, y yo cómo puedo asegurarme de este alivio de síntomas haciéndole un seguimiento cada tantas semanas al paciente, ¿no? Porque no es que a la primera va a responder al tratamiento, ojo. A veces uno tiene que añadir otros fármacos, duplicar dosis, ahorita lo vamos a ver, pero es que el alivio de síntomas no siempre es a la primera, ¿ok? Mejorar las lesiones mucosas, ¿ok? Es otro de los objetivos del tratamiento, prevenir las recurrencias del cuadro de ERGE y obviamente prevenir las complicaciones que hemos visto. Aliviar síntomas, mejorar las lesiones mucosas, prevenir recurrencias y prevención de las complicaciones. Ya. ¿Qué son los algoritmos? Les dije, yo amo los algoritmos con toda mi vida. A simple vista como que uno dice, qué tedioso. Pero la verdad, o sea, simplemente hay que leerlo con orden, ¿saben? Bien. Aquí, primero me viene un paciente con síntomas sospechosos de ERGE. ¿Qué dijimos? Que yo tengo que definir, aparte de
preguntarle por los síntomas clásicos de pirosis, de dispepsia, de regurgitación, no puedo dejar de preguntarle mis signos red flags que vimos, ¿no? Dinofagia, disfagia, baja de peso, hematemesis, melena. Ya. Entonces yo tengo que definir si mi paciente presenta o no síntomas de alarma. Si sí presenta, es una indicación directa para endoscopia, ¿ya? Y ahí, bueno, podría encontrar una endoscopia limpia como una endoscopia con algún tipo de complicación, ¿no? Y ahí el manejo ya es más personalizado. Pero lo que nos importa más es esta otra parte. ¿Qué pasa si mi paciente no tiene síntomas de alarma? Yo tengo que determinar cuáles son los síntomas más predominantes, si tiene un síndrome de reflujo típico, si tiene síntomas de estrés esofágicos. Y bueno, aquí el tratamiento sería darle algunas modificaciones de estilo de vida, tranquilizar al paciente, obviamente, y darle su tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los consejos sobre cambio de estilo de vida? Evitar esas sustancias que vimos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y otras que vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero siempre, casi todos los tratamientos de patologías gástricas siempre involucran modificaciones de estilo de vida más tratamiento farmacológico, ¿ok? Entonces, en tratamiento farmacológico, seguro han escuchado de los inhibidores de bomba de protones. Si no, se los presento. Van a ser sus mejores amigos por esas 3 semanas, porque la verdad es que se usan para todo, o sea, para casi todo. Esos fármacos son bastante efectivos y siempre son como que la primera opción, ¿no? Es más, o sea, si el paciente no responde a inhibidores de bomba de protones, se busca duplicar la dosis antes de optar por otro medicamento, porque como les digo, tiene una de las mejores tasas de remisión en lo que es síntomas de alergia. Tenemos otros, sí, como antiácidos, tenemos antihistaminérgicos tipo 2. Y bueno, aquí se le da inhibidores de bomba de protones a demanda. Y como les dije, hay que hacerle un seguimiento al paciente, ¿no? En unas cuantas semanas se le evalúa si tiene remisión o no. O sea, si esos síntomas al menos ya han reducido o han remitido completamente. Si es que sí ha ocurrido, ya o sea, el paciente se ha curado, pero se le observa, ¿no? Porque puede haber recurrencia, ¿ok? Ahora, si el paciente no ha remitido sus síntomas, es más, han empeorado, ¿no? O simplemente siguen igual, ya se le da una dosis estandarizada. Señor, va a tomar todos los días, ¿cuál es el IBP por excelencia? El omeprazol. Todos los días, omeprazol 20 miligramos al día, en la mañana, en la noche, por 4 semanas. Vuelva acá en 4 o 5 semanas. Entonces, después de eso, si ha remitido, valorar si realmente se debe retirar el IBP o se le debe dar un tratamiento de mantenimiento para evitar recurrencias. Ahora, si no ha remitido, como les digo, los IBP son tan buenos que de frente no vas a cambiar de fármaco, sino que le vas a dar otra chance y vas a duplicar la dosis. Esto ha sido pregunta de examen, ¿no? Y es donde casi siempre todos se equivocan. O sea, ¿qué pasa si el paciente, luego de que le has dado su dosis estandarizada, no responde? Después de 4 semanas le duplicas la dosis, ¿ok? Le duplicas la dosis por 4 o 8 semanas y ya si no remite, ahí, en realidad, ahí es como que ya más criterio del médico, ¿no? Algunos le agregan otros medicamentos ayudantes, y si después de eso ya no remite, ya como que es indicación para endoscopía, ¿no? Porque ya hay una respuesta refractaria al tratamiento. ¿Ok? Fracaso de tratamiento que es indicación para endoscopía. Otra de las indicaciones para hacer endoscopía. Entonces, aquí les puse este otro algoritmo en realidad, porque como les dije, aquí amplío un poco más de qué otros escenarios tendríamos que tener en cuenta si es que un paciente viene después de sus 4 semanas de IBPs, de su dosis estandarizada, y dice, no, sigo con los mismos síntomas, no remite, sigo con el ardor, la regurgitación, etc. Bueno,
Primero es que asegurarse que el paciente esté tomando sus dosis en cantidad y en frecuencia correcta, en las horas indicadas, que también esté haciendo cambios en el estilo de vida, ¿no? O sea, ya el paciente está cumpliendo con su pastilla, pero come grasas 3 veces a la semana o alta, es consumidor de alcohol o de tabaco, y ya pues, o sea, si no cambias eso, no esperes que la pastilla pues te resuelva todo el cuadro, ¿no? Entonces asegurarse que esté haciendo cambios en el estilo de vida. Otra opción puede ser cambiar de IBP, pero igual les digo, o sea, no dejar el IBP, darle chance, ¿no? Y valorar comorbilidades psicológicas o añadir otros medicamentos, ¿no? Mucoprotectores, antiácidos. Si no responde aquí lo que les decía, ¿no? Doblar dosis de IBP, ¿no? Cada IBP tiene su dosis tope, por si acaso. ¿Ok? Una opción puede ser doblar las dosis de IBP. Y bueno, ya con el refracción al tratamiento, esto es indicación de endoscopía. Acá es un poco de los que les decía, ya casi para terminar este primer tema. Modificaciones de estilos de vida, elevar la cabecera de la cama para reducir la regurgitación, perder pesos en pacientes obesos. Yo sé que uno de mis mecanismos fisiopatológicos es que el aumento de presión intraabdominal puede ser un factor para que disminuya la presión del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, bajar de peso, evitar comidas grasas, chatarras, todo lo que disminuya la presión de mi esfínter esofágico inferior, disminuir licor, cigarro. También evaluar qué fármacos está consumiendo el paciente, cuáles se pueden quitar, por ejemplo, ya siempre ante cualquier mínimo dolor me tomo mi AINE. Ya bueno, señor. O sea, a menos que el dolor sea catastrófico, no se tome un AINE, ¿no? Pero si ya se tratan, por ejemplo, en nitratos, un paciente con angina o un paciente que toma calcio antagonistas por su hipertensión, pues ahí también hay que valorar, ¿no? Siempre hay que poner en la balanza cuál es el mal menor, cuál es el mal mayor, obviamente. En lo que es la terapéutica, dijimos que su terapia inicial son 4 semanas. Si no responde, pues se duplica la dosis de 4 a 8 semanas. Y después de eso también existe la terapia farmacológica de mantenimiento, ¿no? ¿Esto para qué es? Para evitar que reaparezcan los síntomas y prevenir complicaciones. ¿Ok? Entonces, existe la terapia de mantenimiento continua, o sea que eh, el doctor ve que has respondido bien al tratamiento y te dice, ya, vas a seguir tomando por los siguientes 2 meses, todos los días, una mínima dosis de IBP, ¿no? La mínima dosis efectiva. Siempre hay que buscar la mínima dosis efectiva. O sea, si mi paciente responde bien con 40 miligramos de omeprazol al día, pero le bajo a 20 y sigue respondiendo bien, la dosis mínima efectiva es 20 miligramos por día, ¿no? A eso me refiero. La terapia de mantenimiento también son en casos de complicaciones de alergia, ¿no? El paciente, por ejemplo, que tiene esofagitis, por reflujo, se le puede dar una terapia de mantenimiento continuo. Y también hay terapias a demanda, ¿no? La ERGE no erosiva, o sea, es esa ERGE que tiene clínica de ERGE, pero su endoscopía está limpia. Y bueno, como les dije, otra opción también es una respuesta, ante una respuesta incompleta IBPs, es añadir procinéticos. ¿Qué hacen los procinéticos? Estimulan un vaciado gástrico más rápido, que tiene que ver con su fisiopatología que vimos hace un ratito, o también antagonistas histaminérgicos de tipo 2. Se los das al paciente. Entonces aquí básicamente es buscar la dosis mínima efectiva en un paciente, ¿no? O sea, si al inicio yo le daba IBPs más antagonistas histaminérgicos como la ranitidina y respondía, puedo quitarle la ranitidina y dejarle el IBP a dosis dobles, mi paciente sigue respondiendo bien. Puedo darles el IBP a dosis normal, mi paciente sigue respondiendo bien, entonces puedo bajarle IBP a media dosis y con eso sigue respondiendo bien y digamos que esa es su dosis mínima efectiva, ¿ya?
yo tengo que ir bajándole al paciente y e ir evaluando su evolución clínica para encontrar la dosis mínima efectiva, que es el tratamiento pues más efectivo para el paciente, pero también más costo efectivo para el hospital. ¿Ok? Y bueno, el manejo quirúrgico, ya el manejo quirúrgico es una opción, por ejemplo, en pacientes con fracaso del tratamiento médico, con complicaciones, o en pacientes con un ERG, en pacientes jóvenes con ERG crónico, ¿no? O sea, como tienen más expectativa de vida, también se les opta por hacer la fundoaplicatoria de Nissen, que no es más que estirar el fondo gástrico alrededor del esófago, para así estrechar, hacer presión contra el esófago distal y disminuir y aumentar la presión del esófago distal, ¿no? Del esfínter esofágico inferior. Esa es la fundoaplicatoria de Nissen. Ya. Entonces, esto, ya para terminar esto, ya los otros dos temas son mucho más tranquilos. Esta imagen me gustó bastante. Yo creo que es muy buena para que ustedes puedan darle un repaso a los mecanismos farmacológicos de los fármacos que les he mencionado, los antagonistas histaminérgicos, los IBPs. ¿Por qué? Porque van a ser fármacos fármacos que se van a usar bastante en diversas patologías que vamos a estudiar ya esta semana, la próxima semana. Entonces, acordémonos que los inhibidores de bomba de protones, digamos, su diana son las bombas ATPasas, ¿no? Que las bloquean de manera irreversible. Por otro lado, recordemos que estas bombas pues están en las células parietales, ¿no? Por otro lado, recordemos que las células parietales también reciben estímulos de otras sustancias para producir este ácido clorhídrico. ¿Cuáles son estas sustancias que las estimulan? Las tenemos acá, miren. Son la histamina, la gastrina, la aceticolina. Entonces, los antagonistas histaminérgicos precisamente lo que hacen es bloquear la unión de la histamina a sus receptores en la célula parietal, aquí está, para que de esa manera se reduzca la liberación, la producción de ácido clorhídrico, ¿ok? También tenemos los análogos de las prostaglandinas, que son mucoprotectores, acuérdense, y tenemos otros acá que ustedes ya pueden revisar con más calma. A lo que voy acá también es que se den cuenta que los IBPs, pues tienen el mecanismo más directo y más completo, ¿no? Porque de frente bloquean esta bomba, a la bomba productora de ácido. Entonces, y la bloquean de una manera irreversible. Pero eso también es un arma de doble filo, ¿no? Porque finalmente el pH ácido del estómago, que está dado por la producción de ácido clorhídrico, es una barrera defensora en nuestro estómago, ¿no? Entonces, también se busca que las terapias a largo plazo IBPs sean con dosis mínimas efectivas, porque los IBPs a largo plazo pues también no tienen unos efectos tan buenos, porque bloquean estas bombas de ácido ATPasas de manera irreversible. Ya, las complicaciones son, bueno, solamente para recordar el esófago de Barrett, que puede dar lugar a un adenocarcinoma de esófago, la esofagitis por reflujo, estenosis esofágica, la anemia ferropénica por micropérdidas por las úlceras esofágicas, anillos esofágicos, los famosos anillos de Schatzky, y complicaciones porque puede haber una aspiración del contenido gástrico, ¿no? Una vez que refluye el alimento, este puede pasar a la tráquea y puede haber una bronconeumonía, por ejemplo, o una exacerbación del asma. Esto es en relación a lo que es ERG. Les voy a mandar el post-test al final de los dos temas que hemos visto para acelerar un poco, porque todavía nos faltan otras dos patologías de esófago que son mucho más cortitas. No se preocupen, pero antes de esto, pues quería que podamos resolver
estos casitos clínicos, que son preguntas de ENAM, preguntas de salud sobre el tema de alergia, ¿no? Entonces, ustedes me pueden responder por el chat o si no pueden prender su micro. En esta pregunta me dicen, ¿el reflujo gastroesofágico crónico puede producir candidiasis esofágica, hernia hiatal, infección por helicobacter, divertículos esofágicos o esófago de Barrett? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿Esófago de Barrett? Sí, muy bien, excelente. Esófago de Barrett. ¿Ya? Siempre es importante saber todas las complicaciones. Aquí también te podrían poner esofagitis, úlceras, adenocarcinoma, ya. Todas las que hemos visto. Ya, se denomina esófago de Barrett a esófago con contenido en la hernia hiatal, hernia por deslizamiento hiatal, metaplasia columnar por irritación crónica de reflujo, hernia hiatal paraesofágica o reflujo gastroesofágico sin irritación esofágica. ¿Cuál de estas corresponde al concepto de esófago de Barrett? ¿La C? Muy bien, metaplasia columnar por irritación crónica de reflujo. Muy bien, excelente. Ya, y la última. Varón que presenta vinagreras, pirosis, tos crónica, ronquera matutina, tiene una endoscopía digestiva alta donde hay rigidez y una úlcera en el esófago distal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esofagitis cáustica, divertículo esofágico, TB del esófago, esófago de Barrett o acalasia. ¿Cuál creen ustedes? ¿Sería esófago de Barrett? Muy bien. Esa fue una pregunta de salud. Digamos que mi opinión no está tan bien planteada porque aquí lo correcto sería decir una alergia complicada, ¿no? Porque más presenta signos de úlceras esofágicas, que es una complicación, ¿no? Porque recordemos que el esófago de Barrett el diagnóstico se hace con hallazgo endoscópico, con el epitelio rojo salmón, más la distancia aumentada entre la línea escamocolumnar y la unión esófago-gástrica, y sumado a esto, el hallazgo histopatológico, ¿no? De metaplasia. No nos olvidemos de eso. Muy bien, chicas. Ya, entonces ahora vamos a ver rápidamente lo que son trastornos motores del esófago y cáncer de esófago. Bueno, acá hay unos conceptitos que algunos ya los hemos visto en lo que es el tema 1, pero aquí también hay otros importantes que recordar. El esófago es una víscera hueca. Recordemos que está compuesto por un músculo estriado en el esfínter esofágico superior, que es de carácter voluntario, y el esfínter esofágico inferior, compuesto por músculo liso, que es de carácter involuntario. El esófago está ubicado en el mediastino posterior y empieza a nivel del cartílago cricoides, a nivel más o menos de C6, C7. Esta tiene 3 segmentos. Lo que es el segmento faríngeo o, bueno, cervical, que es el de acá, superior, de C6 a T3 más o menos. Luego el segmento torácico, de T3 a T9. Y luego tenemos el intraabdominal, que es de T10 a T11, ¿ya? Acuérdense. Segmento faríngeo cervical, torácico e intraabdominal. Unos datos importantes que una vez he visto que han preguntado es que no tienen serosa, son de fase de perforación y tienen una cicatrización lenta, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Por esos mecanismos que a veces se ve comprometido en patologías de esófago, justamente es toda la irrigación sanguínea. Aquí importante, bueno, es lo que mencionamos. La unión escamocolumnar es la transición del epitelio escamoso del esófago al epitelio columnar de lo que es
el estómago, ¿no? Que debe estar a la misma distancia o más o menos 1 centímetro de la unión esófago-gástrica, ¿ok? Endoscópicamente, ¿cómo yo puedo diferenciar el inicio de la unión esófago-gástrica? Porque se ven los pliegues gástricos, ¿ya? Eso se ve macroscópicamente. Entonces, cuando hay una distancia entre ellos de más de 2 centímetros, ya este es sugestivo de una metaplasia escamosa, es decir, de un esófago de Barrett. No nos olvidemos de eso. Y bueno, acá en lo que es la anatomía neuromuscular, aquí importante recordar algunos conceptitos porque como vamos a ver trastornos motores, en la fisiopatología vamos a tocar algunos puntitos de cuál es el compromiso neuromuscular a nivel esofágico. Entonces, a ver, nosotros tenemos aquí dos plexos, el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico o el de Arbuch. Ya, primero vamos a ver acá, tenemos la mucosa, la submucosa, donde está el plexo de Meissner, ¿no? Y por otro lado, el plexo mientérico, aquí está, el plexo mientérico se encuentra en la muscular propia, ¿ya? Entre las capas musculares circular y longitudinal. ¿Ok? No confundamos esto con la mucosa muscular. ¿Ok? Nosotros tenemos la capa mucosa que tiene una muscularis mucosae, que es aparte. Luego tenemos la submucosa, donde está el plexo de Meissner. Y luego encima tenemos la capa muscular, donde está el plexo mientérico o plexo de Arbuch, que está entre las capas musculares circular y longitudinal. ¿Ok? No se olviden de eso. Ya. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos plexos? Esos plexos contribuyen bastante a un adecuado peristaltismo esofágico. Es decir, que avance pues todo lo que es el volumen a través del esófago hacia el estómago. Y permite que se relaje los esfínteres esofágicos para que los alimentos pasen. Y aquí, un breve recordar que no les dije antes, es que cuando el esfínter esofágico superior, aquí está, cuando el esfínter esofágico superior se abre, es para permitir el paso de los alimentos de la boca hacia el esófago y automáticamente se cierra. ¿Qué pasaría si el esfínter esofágico superior permanece abierto? El contenido esofágico puede refluir hacia la boca, ¿ok? Hacia la faringe, hacia la boca. Y por otro lado, el esfínter esofágico inferior se abre cuando quiere permitir el paso de los alimentos del esófago al estómago. ¿Qué pasa si no se cierra bien? Ya sabemos, ¿no? Refluye el contenido gástrico hacia el esófago, el famoso reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Entonces, en esto tiene mucho que ver lo que son los plexos. Contribuyen a un adecuado peristaltismo, a una adecuada relajación de los esfínteres, tanto esfínter esofágico superior como inferior. No se olviden. De Meissner submucoso y de Arbuch, el mientérico que está en la capa muscular. Ya. Entonces, la presión normal del esfínter esofágico inferior va a ser de 10 a 20, ¿ya? Yo digo que es hipotónico cuando es menor a 10, y esto lo mido con la manometría, no se olviden. Yo digo que es hipertónico cuando es mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿ok? Cuando está cerrado, esto quiere decir que está en reposo, ¿ya? Que no hay actividad motora. Y su presión de reposo normal es la que ya hemos mencionado, de 10 a 20. Entonces, aquí es importante que en el proceso de peristaltismo, en todo este proceso donde el alimento que ingresa se transporta a lo largo del esófago, esto está mediado por determinadas ondas, ¿ya? La onda primaria. La onda primaria empieza con el reflejo de la deglución y contribuye
a que el contenido que estamos deglutiendo pase a lo largo de todo el esófago hasta el estómago. ¿Qué quiere decir? Que la onda primaria puede ser suficiente para que todo el contenido esofágico llegue hasta el estómago, ¿ok? A veces también hay una onda progresiva espontánea, que es la onda secundaria, ¿ok? Que no nace como respuesta de la deglución, sino que es, digamos, un empujoncito extra para que el contenido alimentario del esófago llegue hacia el estómago. No es una onda patológica, ¿ok? Es una onda progresiva espontánea. ¿Cuál es la onda que nace como producto de reflejo de la deglución? La primaria. Esa es la que siempre debe estar. La secundaria puede como no puede estar. Y luego tenemos la onda terciaria, que es una onda aperistáltica, es una onda espontánea, es una onda patológica. O sea, no contribuye a que el contenido esofágico se transporte a lo largo del tubo esofágico. No contribuye a eso, ¿ok? Por eso se le dice una onda patológica aperistáltica. Entonces, ¿en quién puede estar, digamos, fisiológicamente? En ancianos, pero también puede estar en algunos trastornos motores, ¿ya? Acuérdense, la onda patológica peristáltica es la onda terciaria. Ahora, esta imagen esta imagen yo la saqué de una clase pasada de trastornos motores de esófago porque cambiaron el PPT y la verdad que me agradó bastante porque te ayuda a poder hacer una muy buena historia clínica, un examen clínico bastante completo de un paciente que viene con síntomas de trastornos motores de esófago, ¿no? Y también para orientar algunos diferenciales. Entonces, primero, como concepto general, un trastorno motor de esófago es una anomalía en la motilidad debido a una alteración en la función muscular, en el control nervioso o un compromiso neuromuscular, que viene a ser tanto un problema a nivel muscular como nervioso. ¿Ok? ¿Cuál es el síntoma cardinal del trastorno motor de esófago, que también es una pregunta que ha venido? La disfagia. ¿Qué es la disfagia? La dificultad para pasar. Sus exámenes diagnósticos pueden ser radiografía con enema de bario, que ya es muy poco utilizada, pero sobre todo el gol estándar siempre va a ser la manometría, porque la manometría me permite medir presiones, me permite ver qué tan bien, evaluar qué tan bien está el peristaltismo, ¿ok? Ahora, yo aquí tengo que entender que el mecanismo puede ser o por afectación de función muscular, de control nervioso o de ambos, pero las causas pueden ser mecánicas o más funcionales, ¿ok? Esto también tengo que entenderlo. Pueden ser mecánicas o más funcionales. Ya. A ver. Aquí yo voy a tener que identificar primero si mi disfagia es alta o si mi disfagia es baja. ¿Qué quiere decir disfagia alta? La disfagia alta es la disfagia orofaringea. ¿Qué quiere decir? Que hay una dificultad en pasar la comida, el bolo alimenticio, de la boca al esófago. O sea, hay un problema como que en el primer momento de la deglución, ¿ok? Esa es la alta. Y la baja quiere decir que hay un problema en el pasaje del alimento del esfínter esofágico al estómago, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el que, como que el que más sentimos? Es la disfagia alta, ¿no? Porque es un problema en la deglución. En cambio, la disfagia esofágica como que no, ¿cómo lo refiere el paciente? Como que siente un nudo retroesternal. Te dicen eso, o sea, siento como que algo me aprieta a nivel retroesternal o hay una bola ahí que no pasa a nivel retroesternal. Eso es lo que te dice un paciente con disfagia baja. En cambio, en disfagia orofaringea más un problema de deglución. ¿Ok? Entonces, una vez diferenciado eso, aquí yo puedo ver, como les dije, disfagias mecánicas, de causas mecánicas,
O sea, ¿a qué me refiero mecánicas? Por ejemplo, un tumor, ¿no? Que va creciendo, es una causa mecánica, es algo que está obstruyendo. O problemas motores, que son problemas más neuromusculares. Entonces, aquí en disfagia alta tenemos lo que son causas motoras, como una ACV. Una ACV te puede dejar como secuela un trastorno motor esofágico. Una miastenia gravis, que es un problema de placa neuromuscular, miastenia gravis, o otros como el botulismo, la difteria, la poliomielitis, ¿ya? Todas estas son causas de origen motor, por problemas neuromusculares. Y también tenemos las causas mecánicas, donde puede haber el bocio tiroideo, un tumor cervical, cuerpo extraño, vértigo de Schenker. O sea, aquí hay propiamente una masa, una fuerza que está obstruyendo, ¿ya? Eso es lo mecánico. Luego, en la baja, también es importante caracterizar si mi disfagia es a sólidos y líquidos o progresiva. Primero empezó con líquidos, luego con sólidos. O siempre fue a líquidos y sólidos. O sea, siempre tienes que preguntarle eso, porque te dice dificultad para pasar. ¿Pero qué es lo que le dificulta pasar? A la comida. ¿Puede pasar bien el agua, los refrescos? Sí. Entonces, disfagia sólidos. ¿Ok? Eso también como que te va orientando a cuál podría ser la posible etiología. Entonces, una disfagia sólidos, una vez que defines si es sólidos o líquidos, tienes que preguntar si es intermitente, o sea, la disfagia es de vez en cuando, o es progresiva, o sea, cada vez está empeorando más, ¿no? Cuando es progresiva, yo puedo sospechar de un ERGE si es que no tiene síntomas consultivos, ¿no? Pero si tiene síntomas consultivos, yo puedo sospechar de un cáncer. ¿Por qué? Porque las causas mecánicas generalmente son las que te causan esta disfagia progresiva. Y tiene sentido, ¿no? Porque imagínate, yo tengo una masa allí en el esófago que va creciendo. A medida que va creciendo, va obstruyendo más. Entonces, por lógica, mi disfagia va a ir progresando, ¿no? O sea, siempre que encuentres un paciente con disfagia progresiva, sospecha de una causa mecánica, algo que ahí está cada vez más creciendo. Y si encima te viene un paciente de 70 años con disfagia progresiva, con síndrome consuntivo, ha bajado de peso, anoréxico, no tiene hambre, con todo eso, tú como que te orientas más a pensar a una neoplasia, ¿no? Por otro lado, cuando es una disfagia baja, sólidos y líquidos, que es intermitente, yo puedo sospechar un trastorno motor esofágico. Y si es progresiva, bueno, sospecho de otros trastornos motores esofágicos primarios, como lo que es la calasia escleroderma, ¿no? Esto realmente no es necesario que se lo aprendan. Esto más que todo, bueno, se los pongo para que les ayude a resolver algunos casos clínicos en caso les venga, o también por ahí sus informes que tengan que hacer. Y sobre todo para saber qué cosas yo debo preguntar, ¿no? Qué cosas, aparte de la disfagia, qué otros síntomas, síndromes, tiene el paciente que me orienta a pensar. Y sobre todo en la etiología de su disfagia, ¿no? Y sobre todo quédate con que una causa mecánica generalmente va a causar una disfagia progresiva, ¿no? Y también tengo que tener en cuenta las causas, las disfagias motoras, ¿no? Por problemas neuromusculares, mi paciente que ha tenido miastenia, un paciente que ha tenido antecedente de ACV, botulismo, etcétera. Entonces, ay, ya. Entonces, la clasificación es en trastornos motores esofágicos primarios y secundarios. Los primarios no están asociados a una enfermedad sistémica, y estos son anomalías que sobre todo están relacionadas con un problema en el peristaltismo del cuerpo esofágico, de esas ondas que vimos, la primaria, secundaria, la presencia de onda terciaria.
y también de la función del esfínter esofágico inferior. O sea, aquí nuevamente vamos a ver al esfínter esofágico inferior y valorar el peristaltismo. Todo esto, acuérdense, lo valoramos con una manometría. ¿Cuáles son los trastornos motores primarios? La calasia, el espasmo esofágico difuso y el esófago hipercontráctil. Y luego tenemos las causas secundarias que ya están asociadas a otra enfermedad, que puede ser sistémica o no, como causas neuromusculares, ya las hemos nombrado, miastenia, ACV. Causa sistémica, aquí por excelencia tenemos a la esclerodermia, causas metabólicas, por ejemplo, yo puedo tener trastorno motor esofágico asociado a diabetes por la neuropatía diabética. Infecciosa, yo puedo tener un trastorno motor esofágico por Chagas, por ejemplo, y de causa tumoral, ¿no? Que es una causa propiamente mecánica, dijimos. Y acá no vamos a ver todas porque realmente, bueno, en la teoría no te enseñan todas, te enseñan las principales y también vamos a ver las principales, las más preguntadas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo esencial que sepas? Sobre todo quiero que te quedes con los hallazgos radiológicos, los signos radiológicos de cada patología y sus hallazgos en la manometría, ¿ya? Sobre todo estas dos cositas. ¿Por qué? Porque la clínica, la verdad, puede ser bastante similar, ¿no? Entonces, sobre todo hallazgos en manometría y hallazgos radiológicos. Ya, por un lado tenemos la calasia. Bueno, la calasia en lo que es su fisiopatología, recordemos que este es un trastorno motor esofágico primario y su patología radica en que hay insuficiencia en la relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? O sea que está muy contraído, hipercontráctil, ¿ya? Es literalmente todo lo contrario a la fisiopatología que vimos en ERGE, ¿no? Donde el esfínter está muy relajado. Entonces acá en la calasia es que está hipercontráctil, no se relaja. Y hay contracciones no peristálticas, o sea, ondas no peristálticas, ondas patológicas. Entonces, ahora, ¿por qué se relaja muy poco el esfínter esofágico inferior en la acalasia? Porque las neuronas productoras de óxido nítrico y de BIP están disminuidas. Y hay muchas neuronas excitatorias que liberan acetilcolina. Entonces, lo que predomina aquí es la acetilcolina por encima del óxido nítrico, del BIP. Entonces, esto va a hacer que haya más contracción, ¿no? Dijimos que la acetilcolina lo que hace es estimular la contracción de ese músculo liso del esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Esa es la fisiopatología. Con esta imagen se ve bien, bien clarito. Ya. ¿Cuál es su síntoma cardinal? Disfagia, líquidos y sólidos. Acá un pequeño tip. Todos los trastornos motores esofágicos primarios tienen por característica una disfagia a líquidos y sólidos, ¿ya? Porque la persona ya tiene el problema, o sea, no es un problema que va progresando tanto, sino que tú ya tienes la calasia, entonces tú ya tienes de frente la disfagia a líquidos y sólidos, ¿ok? En trastornos motores esofágicos primarios. También puede haber odinofagia, regurgitación, bronconeumonía por aspiración y pérdida de peso. ¿Por qué pérdida de peso? Porque como tus alimentos se quedan retenidos en el esófago, ¿por qué? Porque el esfínter esofágico inferior está tan contraído, entonces obviamente si tienes la comida retenida, pues no vas a tener hambre, ¿no? Entonces disminuye el apetito y ahí baja a poner. Entonces, como ven acá, el esfínter esofágico inferior está súper contraído. Miren, está bien delgadito en esta imagen. Entonces, todo el contenido alimentario se queda ahí en el esófago o en su defecto, se va vaciando de una manera súper lenta hacia el estómago. ¿Ok? Entonces, su diagnóstico se puede hacer con radiología, con bario. No es muy utilizada, pero mediante la radiografía con bario podemos ver el famoso signo radiológico de la calasia, que es el signo en punta de lápiz o en pico de ave. Por favor, apúntalo, yo no lo puedo apuntar ahorita, pero apúntalo. Signo en pico de ave
o en punta de lápiz. ¿Ya? Ese es el signo radiológico de la acalasia. Esa casi siempre es pregunta de examen. Y en la manometría, ¿cómo yo voy a encontrar? A ver, sin ver, o sea, la fisiopatología. ¿Cómo voy a encontrar el esfínter esofágico inferior? Con una presión mayor a 20, ¿no? Mayor a 20, una presión alta en reposo, porque está hipercontráctil ese esfínter esofágico inferior, no se relaja. Y el cuerpo, van a ver ondas peristálticas, ondas no peristálticas, ¿no? Acá decía, contracciones no peristálticas. O sea que no contribuyen a un correcto transporte, pasaje del bolo alimenticio a lo largo del esófago hacia el estómago. ¿Ok? Y bueno, el esfínter esofágico superior va a estar normal. El problema es el inferior. Bueno, como tratamiento, esta también es pregunta de examen, ya me acordé. Esta también es pregunta de examen. Tratamiento de los trastornos motores esofágicos primarios, ¿ya? Les puse este algoritmo, bien bonito. El tratamiento de elección siempre se va a buscar que sea manejo quirúrgico, ¿ya? Obviamente aquí hay que evaluar si el paciente tiene bajo o alto riesgo quirúrgico y también a veces se basan en la clasificación Chicago 1, 2 y 3, ¿no? Esto no se los enseña en su teoría, pero igual yo se los puse. La clasificación Chicago 1 y 2 son las de mejor respuesta al tratamiento y la clasificación 3 es la de peor respuesta al tratamiento. Entonces, un paciente con Chicago 1 y 2 y con bajo riesgo quirúrgico, digamos un paciente joven, pues, el tratamiento de elección va a ser dilatación forzada del cardias, o sea, mediante la colocación de un balón neumático. Esta es la imagen de acá, esta es la dilatación forzada del cardias. Se va a introducir eso a niveles del esfínter esofágico inferior, como dice su nombre, para dilatarlo, ¿no? Porque está muy cerrado, muy contraído. Y si es que esto fracasa, la segunda opción sería la esofagocardiomioptomía o simplemente miotomía de Heller, ¿ok? La esofagocardiomioptomía o la miotomía de Heller, que no es más que, miren acá en esta imagen, cortar el músculo liso del esfínter esofágico inferior para relajarlo, ¿ok? Para dilatar como que su calibre, porque está muy cerrado. Entonces cortas y ya, bueno, obviamente de ahí aumentas el calibre y de ahí lo suturas, ¿no? Yo he visto últimamente que en los exámenes como que ya de frente como primera opción te ponían la miotomía de Heller, que es más efectiva que la dilatación forzada con el balón neumático, ¿no? Pero igual ten en cuenta que estos son los dos tratamientos quirúrgicos disponibles y que son los de primera línea de elección, ¿no? El manejo quirúrgico. Por otro lado, también están los pacientes con alto riesgo quirúrgico, que a estos pacientes más que todo se les hace o manejo médico, ¿no? Se les puede inyectar con toxina botulínica. ¿Qué hace la toxina botulínica? Disminuye la liberación de la acetilcolina. Acuérdate que en esa patología la acetilcolina está muy aumentada. Entonces la toxina botulínica disminuye su liberación y si hay fracaso, pues ya tratamiento farmacológico con nitratos. Acuérdate que los nitratos disminuyen la presión del esfínter esofágico, igual que los calcio antagonistas, ¿no? Estos son conceptos, vamos conectando conceptos también con el otro tema de ERGE. ¿Cuáles son los fármacos que disminuyen presión del esófago, del esfínter esofágico inferior? Nitratos, calcio antagonistas, benzodiazepinas, entre otros, ¿no? Lo fuimos viendo. Entonces, algunos de estos son como parte del tratamiento de la acalasia en caso de un alto riesgo quirúrgico. Ah, ya. Por si acaso, este DN, dilatación forzada del cardias, es lo mismo que decir una esófagotomía, ¿ya? Es lo que puse acá, es una esófagotomía. Y la miotomía de Heller es lo mismo que decir esófago-cardiomiotomía. Ya.
Ya, esto es en cuestión de acalasia. Ya los demás son más cortitos. Tenemos el espasmo esofágico difuso, que también es un trastorno motor esofágico primario. Aquí lo que va a haber es una peristalsis esofágica prematura, descoordinada, aperistáltica, o sea, una onda prematura descoordinada no propagativa. No propagativa significa que no tiene capacidad de peristalsis, ¿no? En al menos 20% de las degluciones. ¿Cómo se mide eso? Nuevamente con la manometría. Ya, estas ondas patológicas son las ondas terciarias, ¿no? Que dijimos que son ondas aperistálticas, descoordinadas y prematuras. En la fisiopatología está que hay una inervación inhibitoria deteriorada, ¿ya? Hay un daño en los filamentos neuronales del vago. Acuérdense que era uno de los nervios inervadores del esófago. Y hay daño en los filamentos neuronales del vago y se preservan las células ganglionares normales. Ya, acuérdate, hay daño en estructuras inervadas por el vago. Listo. En el diagnóstico, bueno, la radiología de vario, como hay ondas prematuras, patológicas, en al menos 20% de las degluciones, esto va a dar la imagen de un esófago en sacacorchos o en serrucho, ¿ya? Ese es el signo del espasmo esofágico difuso, esófago en sacacorchos o en serrucho, o también algunos lo llaman pseudodivertículos. Entonces, estas ondas desencadenan un dolor retroesternal. Esto es otro datito que te quería dar. O sea, aparte que la disfagia es a sólidos y líquidos, acuérdense, porque es un trastorno motor esofágico primario que dijimos que tenía disfagia a sólidos y líquidos, no es progresiva y es de tipo intermitente, ¿no? Entonces, además de esto, añádele que estas ondas patológicas causan un dolor retroesternal en el paciente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en la manometría? La radiología encuentro el esófago en sacacorchos o en serrucho, ¿ya? Y en la manometría encuentro en el cuerpo, bueno, obviamente ondas terciarias que desencadenan dolor retroesternal, ondas patológicas, prematuras, descoordinadas, aperistálticas. Y el esfínter esofágico inferior va a tener una contracción precoz, ¿no? Por estas ondas patológicas, una presión alta en reposo, mayor de 20 milímetros de mercurio. Tratamiento, igual que en la acalasia, ¿no? Las dilataciones con balón neumático, una miotomía de Heller, si no responde, farmacológico. Ya. La primera es dilatación con balón neumático, la segunda es tratamiento farmacológico y el tercer tratamiento miotomía de Heller. ¿Ok? Bastante similar a lo que es la acalasia. Y bueno, por este lado ya está lo que son las enfermedades sistémicas, ya los trastornos motores esofágicos secundarios, tenemos la esclerodermia. La esclerodermia en realidad es una patología en la cual la piel se vuelve tensa, dura, adherida a estructuras subcutáneas, y esto hace que muchos tejidos también se vuelvan duros, ¿no? Y uno de estos puede ser la pared del esófago, que va a sufrir una fibrosis, va a haber una degeneración del músculo liso, y miren qué interesante, respetándose el músculo estriado. ¿Qué quiere decir esto? Que el único esfínter afectado va a ser el esfínter esofágico inferior, ¿no? Nuevamente, el protagonista como siempre, mientras que el esfínter esofágico superior se mantiene normal. Va a haber una hipomotilidad severa. ¿Qué quiere decir eso? Claro, o sea, si mi esófago está rígido, no va a haber una correcta peristalsis, ¿no? Porque normalmente el tubo esofágico es un tubo elástico y gracias a esa elasticidad hay peristaltismo. Y si está rígido, si está fibrosado, va a haber hipomotilidad severa y también va a haber hipotonía del esfínter esofágico inferior, ¿ya? En las otras dos encontramos hipertonía del esfínter esofágico inferior. En esta encontramos hipotonía. Entonces, yo haciendo unidad clínica de lo que yo acabo de aprender. Si yo encuentro la esclerodermia, uno de sus
hallazgos es la hipotonía del esfínter esofágico inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber síntomas de reflujo gastroesofágico, de ERGE, ¿no? Claro, porque comparte ese mecanismo fisiopatológico con el ERGE, hipotonía del esfínter esofágico inferior. Entonces, aparte de la hipomotilidad severa, pueden haber síntomas asociados de ERGE como pirosis, regurgitación, disfagia. Y bueno, otras alteraciones que ya caracterizan a esta enfermedad sistémica, ¿no? Fenómeno de Raynaud, la piel, como les dije, está alterada, está adherida a los planos profundos, no hay turgencia, ¿ya? Y al diagnóstico, en la radiología de vario, pues yo lo que voy a encontrar es... Ay, perdón. Ya, ya. Es el esófago en imagen de tubo rígido, ¿ya? De tubo rígido, acuérdate, porque está fibrosado. Esófago en tubo rígido. Y la manometría, no hay peristalsis, pues. Como está rígido, dejó de ser flexible el esófago, no hay peristalsis. No hay progresión de ondas peristálticas y bueno, hay una hipotonía del esfínter esofágico inferior, que quiere decir presión menos de 10 milímetros de mercurio. Aquí están las otras enfermedades sistémicas, diabetes, neuropatía alcohólica, causas infiltrativas no neoplásicas e infecciosas, ¿no? Me detengo un poquito en este punto 6. ¿Cuáles son las causas infiltrativas no neoplásicas infecciosas? Por ejemplo, la amiloidosis, que es el depósito de amiloide, de la proteína amiloide, que puede causar también este trastorno motor esofágico, sarcoidosis. La enfermedad de Chagas es una causa infecciosa que también va a causar este signo radiológico de esófago en pico de ave y en punta de lápiz, que es el signo de la calasia. Solamente que la calasia es un trastorno motor esofágico primario y la enfermedad de Chagas es un trastorno motor esofágico secundario de causa infecciosa, ¿ya? Otra causa mecánica puede ser el cáncer de esófago, ¿no? Acuérdense, las causas mecánicas producen disfagia progresiva, no se olviden, ¿ya? Cáncer de esófago puede ser epidermoide o adenocarcinoma. Y bueno, justamente es lo que vamos a ver ya para cerrar. Ya para terminar en estos 10-15 minutos restantes. Lo que es cáncer de esófago no es un tema tan preguntado, pero es importante saber diferenciar ciertas características, y yo aquí te voy a dar como que los puntitos claves, porque lo que toman más acá son casitos clínicos y te ponen algunos factores de riesgos determinados o la ubicación de la lesión para que tú diferencies si es epidermoide o adenocarcinoma, ¿ya? Porque esos son los linajes principales de cáncer de esófago. Entonces aquí como que te voy a dar los puntitos claves para que tú puedas diferenciar bien, ¿no? Uno del otro. Ya. Entonces, como algunos conceptitos claves rápidos, es que el cáncer de esófago es el 8º tipo de cáncer más común en todo el mundo. Representa el 5 al 7% de tumores del tracto digestivo, mayor incidencia en lo que son el sexo masculino y la edad media de aparición más o menos es de 60 a 70 años. Es mayor en la raza blanca y dentro de su estirpe histológica principalmente tenemos lo que es el carcinoma epidermoide o también llamado carcinoma de células escamosas, epidermoide o de células escamosas, que es el tipo más común de cáncer de esófago en el mundo. Esta ha sido pregunta. Todo el mundo siempre se confunde y pone adenocarcinoma, porque el adenocarcinoma es el estirpe histológico más común en los demás tipos de cáncer. Pero no, aquí en el cáncer de esófago, el más común es el epidermoide o de células escamosas. Es lo mismo, ¿ya? Y este es más común en afroamericanos, mientras que el adenocarcinoma de esófago, ese es el que es más común en la raza blanca. Acuérdate, el adenocarcinoma ya te lo he mencionado, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Te lo he mencionado en lo que es el ERGE. Entonces, más o menos ya sabes cuáles son sus factores de riesgo para este cáncer, ¿no?
Ya entonces, aquí clave saber los factores de riesgo principales para diferenciar, para cuando te pongan tu caso clínico, veas el factor de riesgo asociado y ya con eso prácticamente saques el diagnóstico, ¿no? Entonces, en un carcinoma de células escamosas o epidermoide, los principales factores asociados son el consumo de tabaco y de alcohol, ¿ya? Tabaco y alcohol. Por otro lado, también una dieta baja en fibra, alta en nitrosaminas. Nitrosaminas es todo lo que encontramos en alimentos ahumados, ¿ya? En realidad las nitrosaminas, su consumo alto, está asociado a cáncer de colon, cáncer colorectal, cáncer de esófago y otros tipos, ¿ya? Es un factor de riesgo bastante importante a tener en cuenta. Otro factor importante para carcinoma de células escamosas es la calasia. Mira, justo lo que acabamos de ver, lesiones por cáusticos, el síndrome de Plummer-Vinson, el BPH, neoplasias de cabeza y cuello, cáncer de mama tratado con radioterapia. ¿Ya? El síndrome de Plummer-Vinson es una patología que se caracteriza por la presencia de disfagia, de anemia ferropénica y de membranas esofágicas superiores. ¿Ya? La triada disfagia, anemia y membranas esofágicas superiores. Entonces, todos estos son factores que sí te recomiendo que te los aprendas bien relacionados con el carcinoma epidermoide, ¿ya? Sobre todo tabaco, alcohol, la calasia, lesiones por cáusticos, antecedentes de neoplasias de cáncer y cuello, de cabeza y cuello, perdón, son los que suelen preguntar más. Y por otro lado, el adenocarcinoma, acuérdate, sus factores asociados son el ERGE, que progresa un esófago de Barrett, que progresa una displasia y progresa un adenocarcinoma finalmente, ¿no? Esos son sus factores más asociados. Y bueno, también como factores secundarios, la dieta, ¿no? Baja en fibras y alta en nitrosaminas. ¿El tabaco es un factor que influye en el adenocarcinoma? Sí, pero no tanto como lo que influye en el carcinoma epidermoide. O sea, en el epidermoide, su top de factores asociados es tabaco y alcohol, mientras que en el adenocarcinoma, sus top factores asociados son ERGE y esófago de Barrett. ¿Ok? Y bueno, aquí en la patogenia, esta es como que la patogenia de todo cáncer, ¿no? O sea, es un concepto bastante general que también ya hemos aprendido antes, pero para recordar, hay una alteración inicial que hace que empiece a haber la proliferación de una célula dañada y bueno, esto va a llevar a que hay un estado de hiperplasia, metaplasia, que va a progresar a displasia, que ya es una lesión premaligna, un cáncer in situ. Una vez que el cáncer in situ atraviesa la membrana basal, ya se convierte en un cáncer invasivo, ¿no? Porque ya puede llegar al torrente sanguíneo y hacer metástasis. Entonces, a lo largo de todo este proceso de carcinogénesis, obviamente hay alteraciones que se van dando, ¿no? Alteraciones genéticas, fenotípicas, por ejemplo, de los genes CRAS, del gene P53, ¿ya? Pero no vamos a ahondar en esto, realmente en este tema de cáncer esofágico no se ahonda mucho en eso más se ahonda en cáncer gástrico, en cáncer colorectal. Pero acá de manera general para que recuerdes el proceso de carcinogénesis. ¿Ok? Mira aquí como que brevemente te dicen cuáles son los oncogenes. Acuérdate que los oncogenes son los involucrados en una correcta proliferación. Los protooncogenes, perdón, son los genes involucrados en una correcta proliferación celular y cuando sufren una mutación se convierten en oncogenes, ¿no? Acá hay unos oncogenes asociados. Los genes supresores tumorales, su nombre mismo lo dice, ¿no? O sea, suprimen la proliferación de células dañadas. ¿A quién tenemos? El gen del retinoblastoma, el PEN53, que es el genoma, el guardián del genoma, ¿no? Y tenemos agentes infecciosos. Acuérdate que el BPH está asociado más con el carcinoma epidermoide, no te olvides. ¿Ya? Y esta es como la fisiopatología del adenocarcinoma, ¿no? Acuérdate que el ERGE
progresa una esofagitis por reflujo, progresa una metaplasia intestinal, que es el esófago de Barrett. Esto puede progresar una displasia de alto o bajo grado. La de alto grado finalmente progresa a un adenocarcinoma, ¿ok? Y acá, esto sí también ha venido, ¿cuáles son las lesiones preneoplásicas en un cáncer epidermoide? Lesiones cáusticas, la calasia, la tilosis, el síndrome de Flammer-Vinson. Y en el adenocarcinoma, su lesión preneoplásico es el esófago de Barrett, la metaplasia escamosa, que conlleva una displasia. Y finalmente al adenocarcinoma, ¿ok? Y bueno, acá está la diseminación por contigüidad. Bueno, si tengo el esófago, ahí nomás tengo la tráquea, ¿no? El árbol traqueobronquial. También tengo a la aorta, nervios recurrentes, vía linfática, los ganglios regionales, ¿no? Mediastínicos, abdominales, cervicales y hematógena. Siempre los principales órganos afectados son el hígado y el pulmón. Para lo que es el diagnóstico, primero empezamos con la clínica. Como casi todo cáncer en etapas tempranas es bastante, o es asintomático o es poco específico, ¿no? Por ahí que puede haber cierta disfagia. Acuérdate que la neoplasia de esófago es una causa mecánica de disfagia, ¿no? Una disfagia que es progresiva. No olvidemos, las causas mecánicas, las lesiones mecánicas tienen disfagias progresivas a nivel del esófago. En etapas avanzadas, pues ya hay una clínica, puede haber clínica general y clínica más específica, ¿no? Clínica general, el síndrome consuntivo, pérdida de peso, anorexia, dispepsia, signos de anemia. En la enfermedad avanzada hay una disfagia bastante marcada, ya que haya progresado incluso a líquidos, dolor torácico retroesternal, odinofagia, una regurgitación, ya adenopatías, ronqueras, síndrome de Horner, signos de sangrado gastrointestinal superior, ¿no? O sea, hemorragia digestiva alta. Y bueno, también pueden haber como que al examen físico en estadios avanzados podemos encontrar adenopatías y también podemos encontrar ascitis o hepatomegalia, ¿no? Que me podría estar indicando una metástasis hepática, por ejemplo. Ahora, en lo que es el diagnóstico, en realidad, pues el gol estándar es endoscopia y biopsia, ¿no? El esofagograma con bario no es una, como les digo, no es una prueba que se utilice con mucha frecuencia, pero bueno, esta prueba nos ayuda a tomar como que radiografías seriadas del tórax. Entonces aquí podemos ver el famoso signo de la manzana mordida, ¿no? Que también para que lo tengan en cuenta. Es algo que les pueden preguntar. Allí está la masa, el tumor, como que comprimiendo la luz del esófago. Entonces reduce su calibre y da esta imagen del signo de la manzana mordida. ¿Ok? Hay una estenosis y hay una dilatación proximal acá y una estenosis más distal, ¿no? Por la compresión del tumor. Bueno, en la endoscopía siempre es importante valorar las características macroscópicas y mediante biopsia ya las microscópicas, ¿no? Siempre es importante caracterizar pues la masa, la lesión que encontremos, sea de tipo vegetante, tipo exofítica, ulcerada, que puede estar causando pérdidas de sangre. Por eso en la clínica de todo cáncer siempre hay que descartar pues la presencia de pérdida de sangre, ¿no? Si encontramos anemia ferropénica en este paciente. O puede ser de tipo infiltrativo. Mira, aquí en lo que es hallazgos histopatológicos, puedes ver a la izquierda lo que es un adenocarcinoma. Los adenocarcinomas son tumores glandulares, o sea, formados por glándulas, ¿ya? En diferentes patrones, ¿no? Pueden ser tubulares, papilares, tubulopapilares,
pero son tumores de glándulas. Y los de células escamosas son cúmulos de las células escamosas del esófago. Acuérdate que tiene un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, ¿no? Entonces, en este caso, el carcinoma de células escamosas va a estar formado por conglomerados de estas células escamosas, como pueden ver acá. Ahora, esto es también muy importante y es un datito que te va a ayudar a diferenciar el epidermoide del adenocarcinoma en un caso clínico. A ver, si tú te das cuenta, el adenocarcinoma tiene como fisiopatología que está causado por un ERG, ¿no? Entonces, el ERG, ¿qué zona del esófago afecta más? La zona distal, ¿ok? Porque es la zona continua con el estómago, es donde más refluye el reflujo, valga la redundancia. Entonces, la zona distal del esófago va a ser la zona donde encontremos con mayor frecuencia los adenocarcinomas, ¿ok? Por otro lado, el epidermoide puede estar tanto en el esófago medio principalmente como en el tercio inferior. Este es un datito que también te puede ayudar a la hora de sacar el diagnóstico del tipo de cáncer. Y bueno, acordémonos que una vez que tenemos nuestra biopsia positiva para cáncer, siempre estadiar al paciente, ¿no? Con que le tomamos tomografía de tórax, abdomen, pelvis, y a veces se hace una ecoendoscopía. La ecoendoscopía transesofágica es una combinación de endoscopía con una biopsia, con una aguja fina que biopsia, o sea, entras por endoscopía y con esta aguja biopsias el tejido, ¿no? Biopsias todo el tejido y toda la pared del esófago. ¿Para qué? Para ver cuál ha sido su penetración, si ha llegado solo a la mucosa, si se ha extendido hasta la submucosa, hasta la capa muscular, ¿ok? Es para ver la profundidad que abarca este tumor, la profundidad de su invasión tumoral en la pared esofágica. Y esto nos ayuda en la clasificación TNM. Que bueno, la clasificación TNM, no sé si ya han llevado oncología, pero en onco todo es TNM. Y bueno, hay algunos tipos de cánceres donde sí es importante aprenderte un poco más del TNM, como el cáncer de cervix, de mama, pero sobre todo aquí con fines de definir el tratamiento, ¿no? O sea, definir si el tumor es in situ, si el tumor invade solo la submucosa, si llega hasta la muscular propia, si llega hasta la adventicia, si llega hasta las estructuras adyacentes, si hay o no hay compromiso de ganglios y si hay o no hay metástasis, ¿no? Y en base a esto definir el tratamiento. Ya terminando, en base al TNM, o sea, vean que el punto de corte, ahí donde es esto. O sea, ya. El punto de corte es si invade la mucosa o submucosa, ¿no? Si invade la mucosa, se hace la mucosectomía. Pero ya si invade la submucosa hasta la 3AB, hasta la adventicia, se va a hacer una esofaguectomía, ¿no? O sea, se va a reseccionar una parte del esófago, del tubo esofágico. Ya en lo que es estadio 3, 3C, ahí se tiene que valorar si se le va a dar un tratamiento neoadyuvante al paciente con quimioterapia, radioterapia. ¿Para qué? Para reducir el tumor y ver si después es resecable, ¿no? O sea, operable. Eso ya es como que más criterio del propio médico, ¿no? Pero que sepas que si solo es mucosa, mucosectomía, y la mucosectomía se hace por vía endoscópica. Si llega a la submucosa hasta más o menos la adventicia, se hace la esofaguectomía y ya, o sea, si es un poquito más avanzado, se busca hacer un tratamiento adyuvante, neoadyuvante o adyuvante antes o después de la operación. Y si ya es metastásico, pues ya es tratamiento paliativo, ¿no? Tratamiento paliativo, puede haber cirugía paliativa, puede haber quimio paliativa, puede haber radioterapia paliativa. ¿Ok? Esta es la resección
la mucosectomía, que es vía endoscópica, la esofagectomía, que es la resección de un segmento del esófago, y bueno, luego se anastomosan las estructuras residuales, ¿no? En este caso, el estómago se tiene que estirar un poco para anastomosarlo con el esófago residual. ¿Ya? Sí es importante que manejen. Este cuadrito me parece el más acertado para definir el tratamiento en base a la clasificación TNM, porque esto sí les pueden preguntar cuál sería el manejo de acuerdo al estadio. Y lo que son las complicaciones, bueno, a la larga, como esto produce una disfagia progresiva, esta lesión mecánica, este tumor, puede causar estenosis esofágica, puede haber una fístula traqueosofágica. Entonces, ¿qué pasa si hay fístula traqueosofágica? El alimento del esófago va a pasar a la tráquea y esto va a causar neumonía por aspiración, ¿no? También puede haber metástasis y ahí vimos que puede ser por vía hematógena, vía linfática o por contigüidad. El carcinoma de células escamosas generalmente se da más a pulmones y tórax. Y el adenocarcinoma más a hígado, peritoneo y huesos. Y bueno, eso sería todo en relación a estas 3 primeras clases. Vamos a parar la grabación. A ver, un ratito, voy a dejar de compartir y tener la grabación. Sí.